Isabela Solís nunca imaginó que el peor día para usar ropa interior rasgada sería precisamente el día del funeral del Marqués de Valdemar. Pero allí estaba, subida en una escalera tambaleante en el salón principal de la hacienda, intentando desesperadamente colgar un cortinaje negro de luto, completamente consciente de que sus enaguas tenían un desgarrón escandaloso en la parte trasera. Un poco más a la izquierda, Isabela, indicó su madre, Carmen, desde abajo. No, tu otra izquierda. Dios santo, niña. Madre, si no dejas de moverte, voy a... ¡Ay! La escalera se tambaleó peligrosamente. Isabela soltó un grito poco digno de una institutriz educada y se aferró al cortinaje como si su vida dependiera de ello, lo cual resultó ser un error catastrófico, porque el tejido antiguo no soportó su peso y se rasgó con un sonido que resonó por todo el salón como un trueno. Isabela cayó. Bueno, técnicamente no cayó al suelo. Cayó directamente sobre algo sólido, cálido y que definitivamente olía a cuero fino y agua de colonia cara. ¿Pero qué demonios?, gruñó una voz masculina grave. Isabela levantó la vista desde el pecho, muy sólido, muy masculino, donde había aterrizado, y se encontró mirando directamente a los ojos verdes más penetrantes que había visto en 15 años. Eduardo de Montalbán y Cervantes la miraba con una mezcla de sorpresa, irritación y algo más que hizo que se le secara la boca. El tiempo se detuvo. Él había cambiado. Dios, ¿cómo había cambiado? Ya no era el joven delgado de 20 años que había huido a Madrid. Este era un hombre en todo el sentido de la palabra. Hombros anchos bajo la levita de luto impecable, mandíbula cuadrada con una sombra de barba, y esos ojos, esos malditos ojos verdes que la habían perseguido en sueños durante 15 años. Bella, susurró, y el nombre sonó como una caricia y una acusación al mismo tiempo. La realidad golpeó a Isabela como un cubo de agua helada. Estaba literalmente encima de él, en el suelo, en medio del salón, con al menos 3 sirvientes mirando boquiabiertos. Y lo peor, cuando había caído, su falda se había levantado, revelando no solo sus tobillos, sino también las medias, y probablemente el desgarrón en sus enaguas. «¡Soltadme!». Isabela se retorció intentando levantarse, pero Eduardo la sostenía firmemente por la cintura. «Quédate quieta o vas a...». «¡Ay!». El codo de Isabela conectó accidentalmente con su estómago. Eduardo gruñó y aflojó el agarre justo cuando ella intentaba ponerse de pie, resultando en que ambos volvieran a caer en un enredo de faldas, piernas y dignidad completamente ausente. Esta vez Isabela quedó prácticamente sentada sobre su pecho, con las manos plantadas a ambos lados de su cabeza para no aplastarlo completamente. Sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Ella podía contar cada pestaña oscura que enmarcaba esos ojos imposibles. Podía ver una pequeña cicatriz en su ceja izquierda que no recordaba. Podía sentir el calor de su aliento contra sus labios. «Hola, bella», dijo Eduardo con voz ronca, y tuvo el descaro de sonreír. Una sonrisa pequeña, peligrosa, absolutamente impropia para un funeral. «Han pasado 15 años. ¿Esta es tu forma de darme la bienvenida?». La furia que Isabela había guardado durante 15 años explotó como un volcán. «¿Mi forma de dar la bienvenida?», siseó, consciente de que los sirvientes seguían mirando. «Vos me atrapasteis. Técnicamente te caíste sobre mí, porque estaba colgando cortinajes para el funeral de vuestro padre, mientras vos llegabais como un príncipe en vuestra elegante berlina. ¿Quieres que me disculpe por llegar a tiempo al entierro de mi padre? Quiero que dejéis de mirarme así». «¿Así cómo?». Isabela se dio cuenta, con horror, de que los ojos de Eduardo habían bajado brevemente a su escote, que la caída había dejado considerablemente más revelador de lo apropiado. Como si tuvierais derecho». «¿Derecho a qué?». Su voz se había vuelto peligrosamente suave. «A notar que la niña que dejé atrás se ha convertido en una mujer hermosa, a recordar que solías caerte de los árboles y yo siempre estaba allí para atraparte. Eso fue hace 15 años». Isabela finalmente logró levantarse tirando de sus faldas con furia. «Antes de que huyerais como un cobarde sin siquiera despediros». Se puso de pie con toda la dignidad que pudo reunir, completamente consciente de que su cabello se había soltado del moño, que tenía polvo en la nariz y que probablemente parecía una loca. Eduardo se levantó con la gracia de un gato,
sacudiéndose el polvo de su levita impecable. Por supuesto, él seguía viéndose absolutamente perfecto. Bella. Señorita Solís, le cortó, usando su tono más glacial de institutriz. Para vos, soy la señorita Solís. Y ahora, si me disculpáis, tengo cortinajes que reparar antes de que vuestros distinguidos invitados lleguen. Se giró para marcharse con la cabeza en alto. Todavía hueles a lilas, dijo Eduardo detrás de ella, tan bajo que casi no lo escuchó. Igual que cuando tenías 15 años. Isabela se detuvo en seco, el corazón latiendo desbocado. No se giró. No le dio esa satisfacción, pero sintió como sus mejillas ardían mientras salía del salón, consciente de que su madre la miraba con una mezcla de horror y... ¿diversión? Isabela Solís, murmuró Carmen cuando pasó a su lado. Acabas de caer literalmente en los brazos del hombre más rico y soltero de Andalucía. Me caí sobre un arrogante que me abandonó hace 15 años, corrigió Isabela entre dientes. Hay una diferencia. Pero mientras subía las escaleras hacia su habitación, no pudo evitar tocarse los labios, recordando lo cerca que habían estado de los de Eduardo. Tan cerca que por un momento, solo un momento, había olvidado cómo respirar. Y eso, más que cualquier cosa, la aterrorizaba. Hasta 30 minutos después, Isabela se había cambiado a un vestido negro más apropiado, con ropa interior sin desgarrones, gracias a Dios, y había logrado domar su cabello rebelde en un moño apretado cuando escuchó el sonido de cascos en el patio delantero. Los invitados comenzaban a llegar. Se asomó por la ventana del corredor superior, observando la procesión de aristócratas en sus elegantes carruajes. Abogados con maletines de cuero, primas lejanas con vestidos de luto escandalosamente caros. Todos venían por lo mismo, el testamento. Buitres, murmuró ajustándose las gafas. Hablando sola, Bella. Eso es nuevo. Isabela se giró bruscamente. Eduardo estaba apoyado contra la pared del corredor, las manos en los bolsillos, observándola con esa intensidad que hacía que su estómago diera vuelcos. ¿Tenéis la costumbre de aparecer sigilosamente detrás de las personas?, exigió. ¿O es un talento que desarrollasteis en Madrid junto con vuestros modales de abogado? Es un talento que desarrollé persiguiendo a cierta niña traviesa que solía esconderse cuando no quería tomar sus lecciones de piano. A pesar de sí misma, Isabela sintió que sus labios temblaban con una casi sonrisa. Yo no era traviesa, era selectivamente educable. Eras un demonio con trenzas. Eduardo se acercó, y esta vez Isabela se mantuvo firme, negándose a retroceder. ¿Recuerdas aquella vez que convenciste al jardinero de que mi padre había ordenado plantar todas las rosas al revés? Tenía 8 años. Tuviste suerte de que mi madre te encontrara tan encantadora. De lo contrario, te habrían despedido. Bueno, a tu madre. El recordatorio de su diferente estatus social fue como un cubo de agua fría. Sí, dijo Isabela con voz más fría. Yo era la hija de la gobernanta. Vos erais el heredero. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad, don Eduardo? Algo oscuro cruzó el rostro de Eduardo. Todo ha cambiado, Bella. Especialmente yo. Eso está claro. Isabela gesticuló hacia su traje impecable, su postura de aristócrata. Os habéis convertido exactamente en lo que jurasteis nunca ser, una copia de vuestro padre. Fue un golpe bajo, y lo supo inmediatamente por cómo los ojos de Eduardo se oscurecieron hasta parecer casi negros. No sabes nada de por qué me fui, dijo con voz peligrosamente baja. Nada de lo que vi, nada de por qué no pude. Se detuvo, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Isabela reconoció. Lo hacía cuando estaba frustrado, cuando las palabras no eran suficientes. Entonces explicadme, lo desafió Isabela. Explicad por qué prometisteis volver y no lo hicisteis. Explicad por qué 15 años de silencio. Explicad. La voz del mayordomo resonó desde el piso inferior. Don Eduardo, el notario ha llegado. La lectura del testamento comenzará en breve. Eduardo la miró una última vez, con una expresión que Isabela no supo descifrar. Dolor, arrepentimiento, determinación. Después del testamento, dijo finalmente, te lo explicaré todo, aunque me odies aún más después. Se alejó hacia las escaleras, dejando a Isabela temblando contra la pared, porque la verdad era aterradora. No estaba segura de odiarlo, y eso era exactamente el problema.
El salón de lectura del testamento estaba abarrotado de buitres disfrazados de familia. Isabela observaba desde su posición discreta junto a la puerta. Después de todo, su madre era mencionada en el testamento por años de servicio, mientras el notario, don Cristóbal Romero, un hombre delgado con lentes que le resbalaban por la nariz, abría el sobre lacrado. Los tíos de Eduardo, don Rodolfo y don Esteban Montalbán, ocupaban las sillas de honor con sus esposas enjolladas. Sus primas, Catalina, Beatriz y Mercedes, cuchicheaban entre ellas, sin duda calculando mentalmente su parte de la herencia. Eduardo permanecía de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos observando el jardín con expresión inescrutable. Yo, Alfonso de Montalbán y Cervantes, séptimo marqués de Valdemar, comenzó el notario con voz monótona. Isabela apenas escuchaba las disposiciones menores, donaciones a instituciones de caridad, bonificaciones para empleados de largo plazo. Cuando mencionaron el nombre de su madre con una generosa suma, Carmen sollozó silenciosamente, pero todos en la sala esperaban la parte importante. Lego todas mis propiedades, tierras, inversiones y el título de marqués de Valdemar a mi único hijo, don Eduardo de Montalbán y Cervantes, con la siguiente condición ineludible. Eduardo se tensó. Isabela lo notó en la forma en que sus hombros se endurecieron. Mi hijo deberá contraer matrimonio legítimo dentro de los próximos 6 meses a partir de la fecha de mi fallecimiento. Si no cumple esta condición, las propiedades y el 80% de los bienes serán divididos equitativamente entre mis hermanos Rodolfo y Esteban y las instituciones de caridad mencionadas en el anexo B. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces don Rodolfo estalló en carcajadas. 6 meses, el viejo zorro. Sabía que Eduardo jamás se casaría. 15 años huyendo del matrimonio y ahora esto. ¡Silencio! La voz de Eduardo cortó el aire como un látigo. Todos se callaron. Isabela nunca lo había escuchado hablar así, con autoridad absoluta, con poder. Este no era el joven idealista que había conocido. Este era un hombre que había pasado años en las Cortes de Madrid, luchando batallas legales contra los más poderosos de España. Eduardo caminó hacia el centro de la sala con pasos medidos. «Leeré el testamento completo antes de que hagáis vuestras celebraciones prematuras», dijo con frialdad. «Continuad, don Cristóbal». El notario carraspeó, claramente incómodo. «Además, si mi hijo muere sin herederos legítimos antes de los 40 años, todas las propiedades pasarán automáticamente a las instituciones de caridad, excluyendo a mis hermanos de cualquier herencia». El rostro de don Rodolfo se tornó púrpura. «Esto es un ultraje. Papá siempre te odió», escupió don Esteban señalando a Eduardo. «Y ahora vienes como un buitre por la herencia». «Un buitre». La voz de Isabela cortó el aire antes de que pudiera contenerse. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Su madre le lanzó una mirada de advertencia, pero Isabela ya había dado un paso adelante. «Don Alfonso fue el hombre más generoso que conocí», continuó, la voz temblando de indignación. «Pagó mis estudios, cuidó de mi madre cuando enfermó, donó a la escuela del pueblo. ¿Y vosotros?», miró a los tíos con desprecio. «¿Cuántas veces vinisteis a visitarlo en sus últimos años? ¿Cuántas? Una criada no tiene derecho a hablarnos así», chilló doña Mercedes. «Institutriz», corrigió Isabela, «y tengo más educación que vuestras 3 hijas juntas, lo cual no es decir mucho». «Isabela», su madre la llamó, horrorizada. Pero Eduardo estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, peligrosa, que hacía que algo caliente se enroscara en el estómago de Isabela. «La señorita Solís tiene razón», dijo Eduardo con voz suave, pero todos escucharon la amenaza implícita. «Mi padre fue generoso con quienes le sirvieron fielmente. Vosotros solo aparecíais cuando necesitabais dinero. Te arrepentirás de esto», vociferó don Rodolfo poniéndose de pie. «Nunca encontrarás esposa en 6 meses. Eres demasiado arrogante, demasiado suficiente». Eduardo caminó hacia Isabela. Ella retrocedió instintivamente, pero él la siguió hasta que su espalda chocó contra la pared del salón. Sus ojos verdes la recorrieron, desde el moño apretado hasta los zapatos gastados, y luego regresaron a su rostro. «Señorita Solís», dijo en voz alta para que todos escucharan, pero sus ojos nunca dejaron los de ella. «¿Me haríais el inmenso honor de concederme un momento privado en el jardín?».
Isabela sintió que todos la miraban. Su madre, los tíos, las primas envidiosas, el notario escandalizado. Yo, don Eduardo, no creo que... Por favor. Y esta vez su voz fue más baja, solo para ella. 5 minutos. Te debo una explicación. Te debo 15 años de explicaciones, pensó Isabela. Pero asintió, consciente de que negarse solo generaría más escándalo. Eduardo ofreció su brazo. Ella lo ignoró, caminando hacia la puerta del jardín con la espalda erguida. Detrás de ellos, escuchó a doña Beatriz murmurar: «¿Creéis que...?» «Imposible», respondió otra voz. «Es solo la institutriz». Isabela apretó los puños. Solo la institutriz. Como si eso la definiera. Como si eso fuera todo lo que valía. El jardín de naranjos estaba exactamente como lo recordaba. El viejo pozo de piedra. El banco bajo el fresno. El columpio de cuerda que Eduardo había colgado cuando tenían 10 y 12 años. «Solías ganarme siempre», dijo Eduardo detrás de ella, señalando el columpio. «Porque yo tenía miedo de que te cayeras». Isabela no se giró. «¿Para esto me trajisteis aquí? ¿Para rememorar?» «Te traje aquí para hacerte una proposición». Ahora sí se giró, y lo que vio en su rostro la hizo retroceder. Determinación, desesperación, y algo más que no supo identificar. «Cásate conmigo, Isabela». El mundo se detuvo. «¿Qué? Cásate conmigo. 6 meses como mi esposa. Te pagaré 50.000 reales. Tú y tu madre nunca tendréis que trabajar otro día». La bofetada resonó en el silencio del jardín. Eduardo se tocó la mejilla, sorprendido, y luego sonrió. Una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Bien merecido», admitió, «pero mi oferta sigue en pie. Me estáis ofreciendo dinero como a como a la única persona en este maldito lugar que me conoció antes de convertirme en esto», la cortó Eduardo. «Como a la única que tiene razones para odiarme, y aún así me defendió ahí dentro». Isabela dio un paso atrás, temblando de furia. «Salid de aquí. Esta casa era de vuestro padre. Ahora no es de nadie hasta que decidáis qué hacer con ella. Pero mientras yo esté aquí me respetáis». Se alejó a toda prisa, las lágrimas quemándole los ojos. Detrás de ella, Eduardo no la siguió, pero su voz la alcanzó, suave como terciopelo y filosa como acero. «Piénsalo, bella, porque volveré a preguntártelo, y la próxima vez tendrás mejores razones para aceptar». Isabela huyó hacia la casa sin atreverse a mirar atrás, porque si lo hacía, temía que él viera la verdad en su rostro, que parte de ella, una parte pequeña, estúpida, todavía enamorada del chico que había sido, ya estaba considerando su oferta, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Isabela pasó 3 días evitando a Eduardo de Montalbán como si fuera la peste bubónica. No fue difícil. Él se había instalado en la hacienda para resolver asuntos legales con el notario, mientras ella mantenía su rutina. Lunes a viernes en la finca Fernández, enseñando a los niños. Sábados, ayudando a su madre en Valdemar. Simplemente ajustó su horario para no cruzarse con él, hasta que el maldito hombre decidió emboscarla. Era sábado por la tarde. Isabela había terminado de ordenar la biblioteca del difunto marqués. Su madre insistía en que todo debía estar impecable para cuando Eduardo decidiera qué hacer con la propiedad. Llevaba un vestido sencillo de algodón gris, el delantal atado a la cintura y el cabello recogido en su habitual moño. Acababa de encontrar un daguerrotipo antiguo cuando escuchó la puerta cerrarse a sus espaldas. Se giró bruscamente. Eduardo estaba apoyado contra la puerta, bloqueando su salida. Llevaba solo camisa y chaleco, sin levita escandalosamente informal, las mangas arremangadas hasta los codos, mostrando antebrazos bronceados, el cabello despeinado, los ojos verdes fijos en ella con una intensidad que hizo que se le secara la boca. «¿Qué hacéis aquí?», exigió Isabela dejando el daguerrotipo sobre el escritorio. «Vivo aquí, temporalmente. Vos sabéis a qué me refiero». Eduardo empujó la puerta con el hombro y caminó hacia ella con pasos lentos, deliberados. Isabela retrocedió hasta que sus caderas chocaron contra el escritorio. «He venido a continuar nuestra conversación», dijo él, «la que interrumpiste tan dramáticamente hace 3 días. No hay nada que conversar, ¿no?» Eduardo se detuvo a un brazo de distancia. «Porque creo que te debo 15 años de explicaciones, y tú, bella, mereces escucharlas». El uso del diminutivo infantil hizo que algo se retorciera en su pecho.
No me llaméis así. ¿Por qué no? Eres bella. Siempre has sido bella. Desde que tenías 5 años y me mordiste porque te quité tu muñeca. A pesar de sí misma, Isabela sintió que sus labios temblaban en una casi sonrisa. Merecíais esa mordida, y peores cosas. Sin duda, Eduardo se pasó una mano por el cabello, y por primera vez, Isabela vio incertidumbre en sus ojos. Pero déjame explicarte, por favor. Después, si quieres que me vaya al infierno, iré gustoso. Isabela cruzó los brazos sobre el pecho, una barrera defensiva. Tenéis 5 minutos. Eduardo respiró hondo, como si se preparara para saltar al vacío. La noche antes de irme a Madrid, bajé al despacho de mi padre. Eran pasadas las 2 de la madrugada. Él solía trabajar hasta tarde, y yo necesitaba pedirle dinero para los libros de derecho. Hizo una pausa, la mandíbula tensa. La puerta estaba entreabierta. Escuché sonidos. Pensé que quizá estaba enfermo, así que entré. Isabela vio cómo los nudillos de Eduardo se ponían blancos de apretar los puños. Había una mujer. Sobre su escritorio. No era mi madre bella. Mi madre llevaba 2 años muerta de la tisis y él ya tenía reemplazo. El aire abandonó los pulmones de Isabela. Dios mío. Cuando me vio, ni siquiera se molestó en explicar. Solo dijo: «Cierra la puerta, Eduardo. Los hombres tienen necesidades». Eduardo soltó una risa amarga, sin humor. Investigué. Descubrí que había habido otras, muchas otras, durante años, mientras mi madre se consumía en su habitación, tosiendo sangre, rogándome que cuidara de mi padre porque era un buen hombre. Él la engañaba con cuanta mujer se le cruzara. Isabela sintió lágrimas ardiéndole en los ojos. El Eduardo que conocía había adorado a su madre. En el funeral de mamá, una de sus amantes tuvo la desfachatez de aparecer. Lloraba como si fuera la viuda legítima. Fue entonces cuando lo comprendí. Él nunca cambiaría. Y si me quedaba, si aceptaba su dinero, sus propiedades, me convertiría en él, en un hombre que usa su poder para herir a otros. «Por eso os fuisteis», susurró Isabela. «Por eso me fui. Tomé solo lo que mi madre me había dejado en un fideicomiso separado. Me instalé en Madrid. Trabajé día y noche hasta convertirme en el mejor maldito abogado de España». Sus ojos verdes se clavaron en los de ella, porque necesitaba demostrarme que no era él, que podía hacer algo bueno con mi vida. «Pero, ¿por qué no me lo dijisteis?». La voz de Isabela se quebró. «¿Por qué no os despedisteis?». Eduardo cerró los ojos como si le doliera. «Porque tenías 15 años, bella. Eras pura, inocente, llena de esperanza, y yo estaba destrozado, roto. Si me hubiera quedado un minuto más, habría hecho o dicho algo que te habría arrastrado a mi oscuridad». Abrió los ojos. «Así que huí, como un cobarde». Isabela no recordaba haberse movido, pero de pronto estaba frente a él, las manos sobre su pecho. Podía sentir su corazón latiendo desbocado bajo las palmas. «No sois vuestro padre», dijo con fiereza. «Vos sois el niño que me enseñó a leer, el joven que defendió al hijo del molinero cuando los otros chicos lo molestaban, el hombre que construyó su vida con su propio esfuerzo». Eduardo cubrió sus manos con las suyas, grandes y cálidas. «Ayúdame a demostrarlo. Cásate conmigo. Tu madre me contó sobre tu sueño de abrir una escuela para niñas pobres. Con los recursos de la herencia, puedes hacerlo realidad. Podemos transformar esta hacienda en algo bueno». Isabela tembló. Estaba tan cerca. Podía oler su aroma. Cuero, tabaco, algo cítrico. Podía ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, las cicatrices de 15 años vividos. «No me debéis nada, Eduardo, pero yo te debo 15 años de amistad». Su voz se volvió ronca. «Déjame pagar esa deuda». Isabela cerró los ojos. Esto era una locura. Un matrimonio de conveniencia con un hombre que la había abandonado. Un hombre que ahora le ofrecía dinero y títulos como si pudieran comprar su perdón. Pero cuando abrió los ojos y lo miró, realmente lo miró, no vio arrogancia o manipulación. Vio vulnerabilidad. Vio al niño de 12 años que lloraba en sus brazos después de que su madre muriera. «Necesito condiciones», dijo finalmente. Eduardo parpadeó sorprendido. «¿Condiciones? Si vamos a hacer esto, será bajo mis términos». Se apartó necesitando distancia para pensar. «Sigo trabajando como institutriz. Vengo a ayudar a mi madre por las tardes».
No finjo ser una aristócrata que vos queréis que sea. Una sonrisa lenta, peligrosa, se extendió por el rostro de Eduardo. Trato hecho. Y habitaciones separadas. La sonrisa vaciló. ¿Separadas? Esto es un acuerdo comercial, ¿no? Isabela levantó la barbilla desafiante. 6 meses de matrimonio de conveniencia. Nada más. Eduardo dio un paso hacia ella. Luego otro. Isabela se mantuvo firme, negándose a retroceder. Habitaciones separadas, repitió él suavemente, tan cerca ahora que Isabela podía sentir su aliento. Pero tendrás que actuar como mi esposa en público. Cenas, bailes, sociedad. ¿Puedo actuar? ¿Puedes? Sus ojos bajaron a sus labios. Porque mi familia investigará. Los abogados de mis tíos buscarán cualquier excusa para invalidar el matrimonio. Tendremos que ser convincentes. El corazón de Isabela latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Qué tan convincentes? Eduardo levantó una mano, despacio, dándole tiempo para apartarse. Cuando ella no lo hizo, deslizó un dedo por su mejilla, dejando un rastro de fuego a su paso. Lo suficientemente convincentes como para que nadie dude que compartimos cama, murmuró. Lo suficientemente convincentes como para que crean que estoy perdidamente enamorado de mi esposa. Isabela debería apartarse. Debería abofetearlo otra vez. Debería... Trato hecho, susurró. Y antes de poder arrepentirse, extendió su mano para sellar el acuerdo. Eduardo la tomó, pero en lugar de estrecharla, se la llevó a los labios. El beso sobre sus nudillos fue casto, apropiado, pero la forma en que sus ojos la devoraron fue cualquier cosa menos inocente. Isabela pasó los siguientes 3 días preguntándose si había perdido completamente el juicio. Un matrimonio de conveniencia, con Eduardo de Montalbán, el hombre que había destrozado su corazón de niña y ahora amenazaba con hacer lo mismo con su corazón de mujer. Estaba en la finca Fernández, intentando concentrarse en la lección de francés de la pequeña Lucía, cuando un lacayo con la librea de Valdemar apareció en la puerta. «Disculpad la interrupción, señorita Solís. Don Eduardo solicita vuestra presencia en la hacienda». Inmediatamente, el corazón de Isabela dio un vuelco. «¿Ha ocurrido algo? ¿Mi madre está bien?» «Doña Carmen está perfectamente, señorita. Es un asunto personal». 1 hora después, Isabela se encontraba frente a la puerta del despacho de Eduardo, alisándose nerviosamente el vestido. Había venido directamente desde la finca, así que llevaba uno de sus vestidos de trabajo, azul oscuro, modesto, práctico, el cabello recogido, las gafas puestas. Llamó a la puerta. «Adelante». Entró y se quedó helada. Eduardo estaba junto a la ventana, pero no llevaba su habitual levita formal. Estaba en mangas de camisa, el chaleco desabrochado, gotas de agua brillando en su cabello y pecho como si acabara de asearse en la jofaina. La luz del atardecer iluminaba su perfil, resaltando cada músculo, cada línea de su cuerpo. Isabela intentó no mirar. De verdad lo intentó, pero sus ojos la traicionaron miserablemente. «Llegas temprano», dijo Eduardo sin girarse. «Esperaba tener tiempo para vestirme apropiadamente. Vuestro lacayo dijo que era urgente», logró responder Isabela, forzándose a mirar por la ventana, el techo, cualquier cosa que no fuera su pecho desnudo. «¿Qué queríais?» Eduardo finalmente se giró, y la sonrisa que le dedicó fue absolutamente pecaminosa. «Discutir los términos de nuestro acuerdo». Caminó hacia el escritorio. Movimientos felinos, depredadores, y recogió una camisa limpia. Pero en lugar de ponérsela, la dejó colgando alrededor de su cuello mientras abría un cajón y sacaba varios papeles. «Hice que el notario preparara un contrato», dijo, completamente ajeno al efecto que estaba teniendo en ella. «Mis abogados lo revisaron. Es legalmente vinculante». Isabela se acercó al escritorio, manteniendo una distancia prudente. Tomó los papeles con manos que esperaba no temblaran. La parte A, don Eduardo de Montalbán y Cervantes, y la parte B, señorita Isabela Solís, acuerdan contraer matrimonio legítimo por un periodo de 6 meses. Leyó en voz alta. «Continúa», la animó Eduardo, abotonándose finalmente la camisa. Isabela intentó no sentirse decepcionada. Durante dicho periodo, la parte B residirá en la hacienda Valdemar como esposa legítima de la parte A. No se requerirán deberes conyugales físicos,
a menos que ambas partes consientan mutuamente. Isabela levantó la vista, las mejillas ardiendo. Muy considerado de vuestra parte. Soy muchas cosas, bella, dijo Eduardo suavemente, pero nunca un canalla que fuerza a una mujer. Algo cálido se expandió en el pecho de Isabela. Continuó leyendo. Al finalizar el período de 6 meses, la parte A transferirá a la parte B la suma de 50.000 reales, además de una propiedad en el centro de Sevilla apta para establecer una institución educativa. Se detuvo, sorprendida. ¿Una propiedad? Eduardo se encogió de hombros metiéndose la camisa en los pantalones. El dinero puede gastarse. Un edificio es permanente. Podrás abrir tu escuela para niñas como siempre quisiste. Isabela sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Él lo recordaba. Después de 15 años, recordaba su sueño de niña. Esto es demasiado generoso. No es generosidad. Eduardo caminó alrededor del escritorio hasta quedar frente a ella. Es justicia. Mi padre dejó una fortuna construida sobre el trabajo de gente como tu madre, gente leal que sirvió durante décadas por salarios miserables. Es hora de que esa riqueza haga algo bueno. Isabela lo miró a los ojos, buscando engaño, manipulación. Solo encontró sinceridad. ¿Y después de los 6 meses? Después de los 6 meses, serás libre. El matrimonio se anulará discretamente. Diremos que fuimos incompatibles. Tú tendrás tu escuela, tu independencia. Yo tendré mi herencia y la libertad de transformar los negocios de mi padre en algo ético. Sonaba perfecto, demasiado perfecto. ¿Y vuestros tíos? ¿Vuestras primas? No aceptarán esto sin pelear. Una sonrisa lobuna cruzó el rostro de Eduardo. Ah, eso me lleva a la siguiente condición del contrato, señaló un párrafo. Para que el matrimonio sea considerado legítimo ante los ojos de la sociedad y mi familia, debemos comportarnos como una pareja genuinamente enamorada, en todo momento. Eso ya lo discutimos. No, bella, escúchame. Eduardo se acercó más. Mi padre tenía espías por todas partes, empleados, amigos, socios. Alguien investigará si nuestro matrimonio es real. No podemos actuar como extraños en privado y amantes en público. Tiene que ser constante. El corazón de Isabela latía desbocado. ¿Qué estáis sugiriendo? Habitaciones contiguas, no separadas, cenas juntos, paseos por los jardines, que te acostumbres a mi presencia, a mis toques. Levantó una mano rozando apenas su mejilla, como esto. Isabela debería apartarse, pero no lo hizo. Esto es peligroso. Lo sé. Su voz se volvió ronca. Pero necesario. Puedes hacerlo. Puedes fingir que me deseas cuando otros nos miren. No tendría que fingir, pensó Isabela, y ese era precisamente el problema. Puedo actuar, dijo finalmente, apartándose de su toque antes de hacer algo estúpido. Pero necesito que respetéis mis límites. Nada íntimo, nada que cruce la línea. Nada que tú no quieras, acordó Eduardo. Tienes mi palabra. Isabela respiró hondo y tomó la pluma del escritorio. ¿Dónde firmo? Eduardo señaló la línea al final del documento. Isabela firmó con mano firme. Isabela Solís y García. Cuando terminó, Eduardo tomó la pluma y firmó debajo. Eduardo de Montalbán y Cervantes. Sus nombres, entrelazados en tinta negra sobre papel pergamino. Un contrato, un acuerdo comercial. Entonces, ¿por qué se sentía como si acabara de firmar su corazón? Hay una cosa más, dijo Eduardo abriendo otro cajón. Para que esto sea creíble, necesitarás verte apropiada, como la futura marquesa. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Isabela la miró con suspicacia. ¿Qué es eso? Eduardo abrió la caja. Dentro, sobre satén blanco, descansaba el anillo más hermoso que Isabela había visto jamás. Una esmeralda rodeada de pequeños diamantes, engarzada en oro blanco. «Que era de mi madre», dijo Eduardo suavemente. «Quiero que tú lo lleves». «No puedo. Esto es demasiado». «Sí puedes». Tomó su mano izquierda y antes de que pudiera protestar, deslizó el anillo en su dedo anular. Ahí. Perfecto. El anillo le quedaba como si hubiera sido hecho para ella. La esmeralda brillaba contra su piel, capturando la luz del atardecer. «Eduardo, mañana iremos a Sevilla», continuó él, ignorando sus protestas. «Necesitas un ajuar apropiado para una marquesa».
Vestidos, zapatos, sombreros, guantes. No necesito nada de eso. Sí lo necesitas. Eduardo atrapó su barbilla, obligándola a mirarlo. Esto no es solo por apariencias, bella. Cuando entremos a ese salón de baile en 2 semanas para el anuncio formal de nuestro compromiso, quiero que todos vean lo que yo veo. Una mujer extraordinaria que merece ser tratada como la joya que es. Isabela sintió que se le cerraba la garganta. ¿Y qué veis vos, don Eduardo? La mirada de Eduardo se oscureció bajando a sus labios. Veo a la mujer que debí haber protegido hace 15 años, a la mujer que voy a proteger ahora, contra mi familia, contra la sociedad, contra cualquiera que se atreva a menospreciarla. Y entonces, antes de que Isabela pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, Eduardo se inclinó y presionó sus labios contra su frente. Un beso casto, apropiado. Pero la forma en que sus manos temblaban sobre sus hombros, la forma en que su respiración se volvió errática, la forma en que sus ojos la devoraron cuando se apartó, nada de eso fue apropiado. «Hasta mañana, futura marquesa de Valdemar», murmuró. Isabela huyó del despacho como si el diablo la persiguiera, porque algo mucho más peligroso que el diablo la perseguía, un hombre de ojos verdes que la hacía sentir cosas que había jurado nunca volver a sentir. Y Dios la ayudara, pero parte de ella quería ser atrapada. Sevilla en octubre era un torbellino de color y vida. Isabela jamás había visto tantas tiendas elegantes, tantos carruajes lujosos, tanta gente vestida como si cada día fuera una celebración. Eduardo la guió por las calles adoquinadas con una mano firme en su espalda, ignorando completamente sus protestas. «Esto es completamente innecesario», murmuró Isabela por enésima vez, mientras entraban a la tercera modista de la mañana. «Tengo vestidos perfectamente adecuados». «Tienes vestidos de institutriz», corrigió Eduardo. «Necesitas vestidos de marquesa». «Aún no soy marquesa». Detalles. La modista, Madame Dupont, una francesa exiliada con ojo de águila para la moda, prácticamente babeó cuando Eduardo explicó lo que necesitaban. «Ah, magnifique, una transformación completa». Rodeó a Isabela como un buitre evaluando su presa. «Oui, tenemos mucho con qué trabajar. Esos ojos color miel, esa piel de porcelana. ¿Por qué esconde tal belleza bajo estas ropas horribles?» Isabela se sonrojó furiosamente. «Mis ropas no son horribles, son prácticas, son un crimen contra la naturaleza», declaró Madame Dupont. «Pero no os preocupéis, cuando termine con vos, vuestro prometido no podrá mantener sus manos quietas». Los ojos de Eduardo brillaron con diversión. «Eso espero». Isabela le lanzó una mirada asesina. Las siguientes 3 horas fueron una tortura exquisita. Madame Dupont y sus asistentes la despojaron del vestido sencillo, la giraron, la midieron, la pellizcaron, mientras discutían en francés rápido sobre cortes, telas y escotes. El verde esmeralda para resaltar sus ojos, el azul medianoche para el baile de compromiso, dorado para las cenas formales. Madame Dupont chasqueaba los dedos y las telas aparecían como por magia, y el rosa melocotón para los paseos por el jardín, algo romántico pero no demasiado atrevido. «¿Cuántos vestidos necesito exactamente?», preguntó Isabela mareada. «Al menos 20 para empezar», respondió Eduardo desde su butaca, completamente relajado, disfrutando del espectáculo. «Para diferentes ocasiones. Bailes, cenas, meriendas, ópera, paseos». «¿20? ¿Os habéis vuelto loco?» «Completamente», admitió él con una sonrisa. «Especialmente cuando te imagino con ese vestido azul que Madame está sugiriendo». Isabela siguió la mirada de Eduardo hacia un maniquí que llevaba un vestido de noche azul oscuro con un escote que solo podía describirse como escandaloso. «Absolutamente no. Absolutamente sí», contradijo Madame Dupont. «Vuestro prometido tiene razón. Con vuestro busto ese escote será parfait. Los hombres se desmayarán. No quiero que los hombres se desmayen. Quiero poder respirar». Eduardo se levantó de su asiento y caminó hacia ella con esa gracia depredadora que hacía que su estómago se contrajera. Se detuvo tan cerca que Isabela pudo ver las motas doradas en sus ojos verdes. «Cariño», dijo en voz alta, para beneficio de Madame Dupont, pero sus ojos contenían un desafío. «Confía en mí. Cuando uses ese vestido, yo seré el único hombre cuya opinión te importará. Y mi opinión es que te verás absolutamente devastadora». Isabela levantó la barbilla.
¿Y si yo quiero verte devastado? La sonrisa de Eduardo se volvió peligrosa. Entonces, por todos los medios, devástame. El aire entre ellos chisporroteó. Madame Dupont tosió discretamente. Quizá deberíamos continuar con las medidas. El resto de la mañana pasó en un torbellino de telas, encajes y discusiones acaloradas sobre qué era apropiado y qué era absolutamente escandaloso. Isabela perdió cada debate. Para cuando salieron de la tienda, Eduardo había ordenado no 20, sino 25 vestidos, además de sombreros, guantes, medias, zapatos de raso, chales de cachemira y suficientes prendas íntimas de seda francesa como para hacer que Isabela se sonrojara solo de pensar en ellas. «Esto es ridículo», protestó mientras Eduardo la guiaba hacia un café elegante para almorzar. «¿Cuánto habéis gastado? No es asunto tuyo». «Claro que es mi asunto. Soy parte de este acuerdo». Eduardo se detuvo en medio de la calle, obligándola a detenerse también. Sus manos atraparon sus hombros. «Escúchame, Isabela. En 2 semanas entraremos a un salón lleno de aristócratas que buscarán cualquier excusa para menospreciarte. Dirán que eres una cazafortunas, una oportunista, una institutriz que sedujo al heredero». Sus ojos se endurecieron. «No les daré esa satisfacción. Cuando entres a ese salón, lo harás como mi igual, como la mujer que elegí. ¿Entendido?» Isabela sintió que algo cálido se expandía en su pecho. «¿Realmente os importa lo que piensen de mí?» Eduardo la miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. «Me importa que sepan que eres mía. Que te toquen con sus miradas despectivas me hace querer romper mandíbulas». Hizo una pausa. «¿Eso responde tu pregunta?» Isabela no pudo evitar sonreír. «Sois increíblemente arrogante. Soy increíblemente honesto». Eduardo ofreció su brazo. «Ahora almorzamos. Tengo planes para la tarde». «¿Qué clase de planes?» La sonrisa que le dedicó fue absolutamente diabólica. «Ya lo verás». Los planes resultaron ser un salón de belleza donde una mujer llamada señora Martínez, con tijeras que parecían armas letales, atacó el cabello de Isabela con entusiasmo alarmante. «Demasiado severo», declaró, quitando las horquillas que mantenían el moño apretado. «Este cabello tiene vida, déjelo respirar». Cuando terminó, Isabela apenas se reconocía en el espejo. Su cabello castaño caía en ondas suaves hasta los hombros, con algunos mechones más claros que capturaban la luz. Ya no parecía una institutriz seria, parecía hermosa. «Perfecto», murmuró Eduardo detrás de ella, sus ojos encontrándose en el reflejo. «Absolutamente perfecto». Por la noche, cuando regresaron a la hacienda, Isabela estaba exhausta. Carmen la esperaba en la entrada, y su grito de sorpresa cuando vio a su hija fue suficiente para despertar a medio servicio. «Isabela, estás hermosa». «Estoy ridícula», murmuró Isabela, pero no pudo evitar sonreír ante la expresión de puro deleite de su madre. «No», dijo Eduardo firmemente, «estás exactamente como deberías estar, como la futura marquesa de Valdemar». Esa noche, Isabela no pudo dormir. Su nueva habitación, contigua a la de Eduardo, tal como había insistido, era más lujosa que cualquier lugar donde hubiera dormido. La cama con dosel, las cortinas de terciopelo, el tocador con espejo dorado, todo era abrumador. Se levantó, envuelta en su camisón de algodón. Se había negado rotundamente a usar las cosas indecentes de seda que Madame Dupont había incluido, y caminó hacia la ventana. El jardín de naranjos estaba bañado por la luz de la luna, y allí bajo el viejo fresno estaba Eduardo. Llevaba solo camisa y pantalones, el chaleco desabrochado, fumando un cigarro mientras miraba las estrellas. Parecía solo, perdido en pensamientos que claramente lo atormentaban. Antes de poder pensarlo mejor, Isabela salió de su habitación, bajó las escaleras de servicio y cruzó el jardín descalza. «¿No podéis dormir?» Eduardo se giró bruscamente y algo caliente cruzó su rostro cuando la vio en camisón, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. «Bella», su voz sonó estrangulada, «no deberías estar aquí, no vestida así. No hay nadie despierto excepto nosotros». Se acercó consciente del frío del césped bajo sus pies. «¿Qué os atormenta?» Eduardo soltó una risa amarga. «¿Qué no me atormenta?» Aplastó el cigarro bajo su bota.
En 2 semanas te presentaré ante la sociedad como mi prometida. Habrá preguntas, juicios, y tú sufrirás por mi culpa. Isabela tocó su brazo. Puedo soportar algunos chismorreos. No es solo chismorreos. Se giró hacia ella, ojos verdes ardiendo. Habrá mujeres que esperaban convertirse en la marquesa de Valdemar, mujeres que me conocieron en Madrid, que esperaban ¿qué? Isabela sintió una punzada de algo que se parecía sospechosamente a celos. ¿Que os casaráis con ellas? Algunas, tal vez. Eduardo se pasó una mano por el cabello. Nunca hice promesas, pero hubo compañía. Entiendo. Isabela intentó alejarse, pero Eduardo la atrapó, girándola hacia él. No entiendes. Fueron transacciones. Nada más. Ni una sola vez sentí lo que siento cuando se detuvo abruptamente. ¿Cuándo qué? Susurró Isabela. Los ojos de Eduardo bajaron a sus labios. Cuando estoy contigo. El mundo se detuvo. El jardín. Las estrellas. Todo desapareció excepto ellos dos, parados bajo el fresno donde una vez jugaron como niños. Eduardo, dime que pare. Su voz era ronca, desesperada. Dime que me vaya, que esto es solo un acuerdo comercial, que no sientes esto también. Dímelo, bella, porque si no lo haces voy a besarte. Y si te beso no estoy seguro de poder parar. Isabela debería decir que no. Debería recordar que esto era temporal, un contrato, nada real. Pero cuando abrió la boca, lo que salió fue, no pares. Eduardo no necesitó más invitación. Sus labios capturaron los de Isabela con una intensidad que la dejó sin aliento. No fue un beso casto o apropiado. Fue hambre concentrada, 15 años de anhelo comprimidos en un momento explosivo. Las manos de Isabela se aferraron a su camisa tirando de él más cerca, mientras las de Eduardo se hundían en su cabello recién cortado, inclinando su cabeza para profundizar el beso. Cuando su lengua rozó la de ella, Isabela gimió contra su boca, un sonido que hizo que Eduardo gruñera en respuesta. Se separaron jadeando, frentes apoyadas una contra otra. Dios, bella, respiró Eduardo. 15 años, 15 malditos años soñando con esto. ¿Soñabais conmigo? Isabela apenas podía procesar sus propias palabras, su mente nublada por el deseo. Cada noche, presionó besos a lo largo de su mandíbula, su cuello, haciendo que temblara. Cada maldita noche imaginaba cómo habrías crecido, cómo sabrías, cómo sonarías cuando se detuvo abruptamente, apartándose. Esto está mal, eres mi invitada, tenemos un contrato, no debería estar aprovechándome. Isabela lo calló poniendo un dedo sobre sus labios. ¿Y si yo quiero que te aproveches? Los ojos de Eduardo se oscurecieron hasta volverse casi negros. No digas eso a menos que lo digas en serio, porque mi autocontrol tiene límites. Y tú, vestida así, mirándome así, estás destrozando cada uno de ellos. Isabela bajó la mano lentamente, dejándola descansar sobre su pecho. Podía sentir su corazón latiendo desbocado bajo su palma. El contrato dice que no hay obligaciones físicas a menos que ambas partes consientan. Levantó la vista encontrando sus ojos. Yo consiento, Eduardo. Bella. Su voz sonó como una advertencia y una súplica al mismo tiempo. A menos que vos no queráis. Antes de que pudiera terminar la frase, Eduardo la levantó en brazos, haciendo que Isabela soltara un grito ahogado de sorpresa. ¿Qué haces? Llevarte a mi habitación antes de que cambie de opinión o recupere la cordura. Caminó hacia la casa con zancadas largas. Cualquiera de las dos cosas sería una tragedia. Isabela rió, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. Los sirvientes están dormidos, y si no lo están, que hablen. Mañana anunciaré nuestro compromiso de todas formas. Subió las escaleras, navegando por los corredores oscuros con la familiaridad de alguien que había crecido en esa casa. Cuando llegó a su habitación, pateó la puerta cerrada y depositó a Isabela suavemente sobre la enorme cama con dosel. La luz de la luna que entraba por la ventana la bañaba en tonos plateados. Eduardo se quedó inmóvil, simplemente mirándola. Eres tan hermosa que duele. Isabela sintió que se sonrojaba. Soy ordinaria, eres extraordinaria. Se quitó el chaleco. Luego empezó a desabrochar los botones de su camisa con dedos que temblaban ligeramente. Y voy a pasar el resto de la noche demostrándotelo.
Cuando se quitó la camisa completamente, Isabela no pudo contener el jadeo. Su pecho era magnífico, músculos definidos, una cicatriz pálida cerca del hombro, vello oscuro que desaparecía bajo la cintura de sus pantalones. ¿La cicatriz?, preguntó tocándola suavemente. Un duelo. Hace 3 años, un marqués insultó a una dama. Sonrió sin humor. Resulta que soy letal con una espada cuando estoy enfadado. ¿Matasteis a un hombre por una dama? No lo maté. Solo lo desalenté permanentemente de volver a insultar a mujeres. Se arrodilló junto a la cama, quedando a la altura de sus ojos. Bella, si en algún momento quieres parar. No quiero parar. Isabela tocó su rostro, memorizando cada línea, cada ángulo. Hace 15 años, cuando te fuiste, sentí como si hubiera perdido la mitad de mi alma. Ahora estás aquí, y yo no quiero desperdiciar ni un momento más. Eduardo cerró los ojos, apoyándose en su toque como un hombre sediento bebiendo agua. No merezco tu perdón. No te estoy perdonando, corrigió Isabela. Te estoy eligiendo. Hay una diferencia. Los ojos de Eduardo se abrieron brillantes con emoción. Entonces elígeme, Bella. Esta noche, mañana, siempre. La besó otra vez, pero esta vez fue diferente. Más lento, más reverente. Como si estuviera memorizando cada centímetro de sus labios. Sus manos exploraron su cuerpo sobre el fino algodón del camisón, trazando curvas, provocando suspiros. Cuando sus dedos encontraron los lazos del cuello, se detuvo. ¿Puedo? Isabela asintió, incapaz de formar palabras. Eduardo desató los lazos con manos sorprendentemente gentiles para un hombre de su tamaño. El camisón se deslizó por sus hombros, revelando piel que nunca había sido vista por ojos masculinos. Dios bendito, susurró Eduardo. Eres perfecta. Lo que siguió fue una educación en placer. Eduardo tocó, besó, adoró cada centímetro de piel revelada, arrastrando gemidos y suspiros de Isabela que jamás había sabido que podía producir. Cuando finalmente se quitó el resto de su ropa y se unió a ella en la cama, Isabela estaba temblando de deseo. ¿Estás segura?, preguntó una última vez, posicionándose sobre ella. Completamente segura. Isabela lo atrajo hacia abajo. Ahora deja de hablar y bésame. Eduardo rió contra sus labios. Como ordene mi señora. Hizo el amor con ella despacio, cuidadosamente, atento a cada reacción. Hubo un momento de dolor cuando la hizo suya completamente, pero Eduardo se detuvo, besando sus lágrimas, murmurando palabras de consuelo hasta que el dolor se transformó en algo más, en placer, en conexión, en algo que se sentía peligrosamente como amor. Cuando finalmente alcanzaron la cima juntos, Isabela gritó su nombre contra su hombro, mordiéndolo para acallar el sonido. Eduardo gruñó su liberación, enterrándose profundamente dentro de ella como si quisiera fundirse en uno solo. Se derrumbó a su lado, atrayéndola contra su pecho, sus respiraciones aún agitadas. Eso fue, empezó Isabela. Extraordinario, terminó Eduardo. Devastador, completamente arruinador. Ella rió. ¿Arruinador? Presionó un beso en su cabello. Porque ahora que te he probado, Bella, no puedo imaginar dejarte ir nunca. Isabela se quedó quieta, el corazón acelerado por razones que no tenían nada que ver con lo que acababan de hacer. El contrato dice 6 meses. Al diablo el contrato. Eduardo la giró hacia él, sus ojos verdes ardiendo con intensidad. Escúchame, Isabela Solís. Vine aquí buscando una esposa de conveniencia, una solución a un problema legal. Pero lo que encontré fue a la niña que amaba convertida en la mujer que necesito, la mujer que quiero despertar a mi lado cada mañana por el resto de mi vida. Isabela sintió lágrimas picándole los ojos. Eduardo, no tienes que responder ahora. Sé que es pronto. Sé que tengo que ganarme tu confianza, pero quiero que sepas que esto, señaló entre ellos, no es actuación para mí. No es un contrato. Es real. Isabela tocó su rostro, viendo la vulnerabilidad desnuda en sus ojos. Es real para mí también, susurró. Tan real que me aterroriza. Entonces, aterroricémonos juntos. La besó suavemente. Y cuando llegue el momento de ese maldito baile de compromiso, cuando mi familia y toda la sociedad nos mire buscando grietas, no encontrarán ninguna.
porque estaré mirándote como el hombre enamorado que soy. ¿Enamorado? El corazón de Isabela se detuvo. Eduardo sonrió, pero había nerviosismo en sus ojos. Completamente, irrevocablemente, desesperadamente enamorado de ti, Isabela. Probablemente desde que tenías 10 años y me dijiste que podías escalar más alto que yo en ese árbol. Isabela rió a través de las lágrimas. Podía escalar más alto. Podías hacer cualquier cosa. La abrazó más fuerte. Aún puedes, incluido destruir mi corazón si decides que esto es demasiado. No voy a destruir tu corazón, prometió Isabela. Voy a guardarlo junto al mío, donde pertenece. Eduardo la besó otra vez, lento y profundo, sellando la promesa. Afuera, la luna continuó su travesía por el cielo. El jardín de naranjos durmió en silencio. Y en la habitación del futuro marqués de Valdemar, dos almas encontraron el camino de regreso, una a la otra después de 15 años de separación. El contrato de 6 meses seguía vigente, pero ambos sabían que lo que acababa de nacer entre ellos duraría mucho, mucho más, para siempre, si el destino era benévolo. Y por primera vez en 15 años, Eduardo de Montalbán creyó en el destino. El gran salón de la duquesa de Osuna brillaba como una joya bajo las arañas de cristal. Isabela nunca había visto tanta opulencia concentrada en un solo lugar. Damas con vestidos que costaban más que una casa, caballeros con condecoraciones militares que centelleaban, sirvientes con libreas doradas circulando con bandejas de champán francés. Y ella, la antigua institutriz, estaba a punto de entrar del brazo del hombre más observado de la noche. «Respira», murmuró Eduardo, ajustando los guantes blancos de Isabela. «Estás pálida». «Estoy aterrorizada», admitió ella, mirando el vestido azul medianoche que Madame Dupont había insistido en que usara. El escote era exactamente tan escandaloso como había temido, o tal vez más. Eduardo la giró hacia él, sus ojos verdes recorriéndola de arriba a abajo, con una apreciación que hizo que se le secara la boca. «Estás devastadora, y yo voy a pasar toda la noche matando mentalmente a cada hombre que se atreva a mirarte 2 veces». A pesar de sus nervios, Isabela sonrió. «Eso parece agotador». «Lo será», la besó suavemente, «pero vale la pena. Ahora, ¿lista para escandalizar a la sociedad española?» «¿Tengo opción?» «Ninguna». Eduardo ofreció su brazo. «Vamos a demostrarles que una institutriz puede convertirse en marquesa y que el abogado más temido de Madrid está completamente a merced de su futura esposa». Entraron al salón justo cuando el mayordomo anunciaba: «Don Eduardo de Montalbán y Cervantes, futuro marqués de Valdemar, y su prometida, la señorita Isabella Solís y García». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Isabela sintió el peso de cada mirada, cada juicio silencioso. Pudo escuchar los murmullos comenzando como olas. «¿Esa es la institutriz? ¿Cómo se atreve?» Claramente lo sedujo. Eduardo apretó su mano contra su costado. «Ignóralos», susurró. «Mírame solo a mí». Isabela levantó la barbilla y caminó a su lado como si naciera para esto. Como si llevar un vestido que costaba más que el salario anual de un mayordomo fuera completamente natural. Como si pertenecer al brazo del soltero más codiciado de España no la hiciera sentir como una impostora. La duquesa de Osuna, una mujer mayor con más joyas que discreción, se acercó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Don Eduardo, qué sorpresa. No sabíamos que estabais comprometido. Fue bastante repentino, Excelencia». Eduardo besó la mano enguantada de la duquesa. «Permítame presentarle a mi prometida, la señorita Isabela Solís». Isabela hizo una reverencia perfecta, gracias a las lecciones apresuradas de su madre durante la última semana. «Es un honor, Excelencia». La duquesa la evaluó como se evaluaría un caballo en el mercado. «¡Qué encantador acento andaluz! ¿Sois de la región?» «Sí, Excelencia. Nací y crecí en las tierras de Valdemar». «Ah». El tono de la duquesa dejó claro lo que pensaba de eso. «¡Qué pintoresco!». Antes de que Isabela pudiera responder, una voz sedosa cortó el aire. «Eduardo, cariño, no puedo creer que no me lo dijeras personalmente». Isabela se giró y se encontró cara a cara con la mujer más hermosa que había visto jamás. Alta, voluptuosa, con cabello negro azabache y ojos oscuros que prometían pecado. Su vestido rojo escarlata dejaba poco a la imaginación.
Sofía, dijo Eduardo con voz tensa, qué inesperado verte aquí. ¿Inesperado? Cariño, sabes que nunca me pierdo la temporada social en Sevilla. Sofía deslizó una mirada despectiva sobre Isabela. Y tú debes ser la prometida. ¡Qué encantadora! El tono decía exactamente lo contrario. Isabela sintió las uñas de la mujer antes de verlas, dedos posándose en el brazo de Eduardo con familiaridad íntima. Debes contármelo todo, Eduardo. ¿Cómo conquistaste al soltero más escurridizo de España, querida? Sofía le dirigió una sonrisa venenosa a Isabela. Seguramente tienes algún talento especial. La insinuación fue clara. Isabela sintió que la sangre le hervía. Mi talento especial es reconocer a las víboras vestidas de seda, respondió con voz dulce como la miel. Pero supongo que eso viene con la educación apropiada. Los ojos de Sofía se entrecerraron peligrosamente. ¡Qué graciosa! Eduardo siempre tuvo debilidad por los proyectos de caridad. Antes de que Isabela pudiera responder, Eduardo se movió. Rápido como un rayo, se colocó entre ambas mujeres, sus ojos verdes convertidos en hielo. Cuidado, Sofía. Su voz era suave, letal. Estás hablando de mi futura esposa, la próxima marquesa de Valdemar. Y si vuelves a insultarla, me aseguraré de que ninguna puerta en Madrid o Sevilla se abra para ti jamás. He sido claro. El salón pareció contener el aliento. Sofía palideció. Eduardo, yo solo... ¿He sido claro? Repitió, cada palabra cortante como cristal. Perfectamente claro. Sofía hizo una reverencia rígida y se alejó, el rostro ardiendo de humillación. Eduardo se giró hacia Isabela, tomando su rostro entre sus manos, sin importarle quién los miraba. ¿Estás bien? Isabela estaba temblando, pero no de miedo, de algo más caliente, más peligroso. Acabas de destrozar a una aristócrata por mí. Destrozaré a cualquiera que se atreva a menospreciarte. La besó, allí mismo frente a todos. Aristócrata, duque, o el mismísimo rey si es necesario. Los murmullos explotaron a su alrededor. Isabela escuchó jadeos escandalizados, risas nerviosas, el sonido de abanicos agitándose furiosamente. Cuando Eduardo se apartó, sus ojos brillaban con algo salvaje. Bailemos, antes de que haga algo realmente escandaloso. ¿Cómo qué? Como llevarte a uno de los salones privados y arrancar ese vestido que me ha estado volviendo loco toda la noche. Isabela sintió calor expandiéndose por su vientre. Sois incorregible. Soy tuyo. La guió a la pista de baile. Completamente, irrevocablemente tuyo. El vals comenzó, y Eduardo la hizo girar entre sus brazos con una gracia que dejaba claro que había pasado años en salones de baile de Madrid, pero nunca apartó los ojos de ella. «Hay algo que necesito decirte», murmuró mientras giraban. «Algo importante». «¿Qué?» «Mis tíos contrataron investigadores. Están buscando formas de invalidar nuestro matrimonio antes de que siquiera ocurra». Isabela tropezó. Eduardo la sostuvo con firmeza. «¿Cómo?» «Rumores de que es un fraude, que te estoy pagando, que compartimos habitaciones separadas». Sus ojos se oscurecieron. «Van a presentar una demanda ante el tribunal argumentando que cualquier matrimonio nuestro será fraudulento, pero tenemos un contrato legal que precisamente será su evidencia». Eduardo la acercó más. «Necesitamos adelantarnos, casarnos antes de que puedan actuar». «¿Cuándo?» «Mañana». Isabela se quedó sin aliento. «¿Mañana? ¿Estáis loco?» «Completamente». Sonrió, pero había urgencia en sus ojos. «Tengo todo preparado. Un sacerdote discreto, testigos. Tu madre ya lo sabe y está de acuerdo. Si nos casamos mañana, cualquier demanda que presenten será irrelevante. El matrimonio estará consumado y registrado». «Eduardo, sé que no es el matrimonio que mereces, sin iglesia grande, sin celebración, pero te prometo que después, cuando esto termine, te daré la boda más hermosa que España haya visto, si quieres». Isabela miró sus ojos verdes, viendo la vulnerabilidad mezclada con determinación. «No necesito una boda grande», dijo finalmente. «Solo te necesito a ti». Eduardo la hizo girar una última vez, luego se detuvo en medio del salón de baile. «¿Eso es un sí?» «Es un sí». Y entonces, para escándalo absoluto de todos los presentes, Eduardo de Montalbán levantó a Isabela Solís en brazos y la besó como si fuera el único aire que necesitaba para respirar.
Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Alguien, probablemente la duquesa, gritó escandalizada. Pero Eduardo no se detuvo hasta que Isabela estaba sonrojada, sin aliento y completamente radiante. «Mañana», prometió contra sus labios, «mañana serás mía ante Dios y ante la ley, y que el infierno se lleve a cualquiera que intente separarnos». La pequeña capilla en las afueras de Sevilla olía a incienso y rosas silvestres. No había invitados ni decoraciones elaboradas. Solo Carmen, con lágrimas rodando por sus mejillas, y el notario don Cristóbal Romero como testigos. Isabela llevaba un vestido blanco sencillo, no el vestido de novia elaborado que Madame Dupont había querido hacerle, sino algo simple, honesto. Su cabello caía en ondas sueltas, sin velo, sin adornos más allá del anillo de esmeralda de la madre de Eduardo. Eduardo estaba devastadoramente hermoso con su traje negro, esperándola frente al altar con una expresión que hizo que se le cerrara la garganta. Cuando ella llegó a su lado, él tomó sus manos temblorosas. «¿Estás segura de esto, Bella?», susurró. «Una vez que digamos los votos, no hay vuelta atrás. No quiero vuelta atrás». Isabela apretó sus manos. «Quiero adelante, contigo». El sacerdote comenzó la ceremonia. Las palabras flotaron sobre ellos. Amor, honor, respeto. Pero Isabela solo tenía ojos para Eduardo, para el hombre que había vuelto a su vida como un huracán, destrozando sus defensas y reconstruyendo su corazón. Cuando llegó el momento de los votos, Eduardo habló con voz firme. «Yo, Eduardo de Montalbán y Cervantes, te tomo a ti, Isabela Solís y García, como mi legítima esposa. Prometo amarte en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe». Isabela sintió lágrimas picándole los ojos. «Yo, Isabela Solís y García, te tomo a ti, Eduardo de Montalbán y Cervantes, como mi legítimo esposo. Prometo amarte en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Por el poder que me confiere la Santa Iglesia, os declaro marido y mujer». El sacerdote sonrió. «Podéis besar a la novia». Eduardo no necesitó que se lo repitieran. La besó con una ternura devastadora, con una promesa que fue más allá de palabras. Cuando se apartaron, Carmen sollozaba feliz, y hasta don Cristóbal parecía conmovido. «Felicidades, marqués y marquesa de Valdemar», dijo el notario. «Los documentos están preparados para registro inmediato». Pero antes de que pudieran firmar, las puertas de la capilla se abrieron de golpe. Don Rodolfo y don Esteban entraron como toros enfurecidos, seguidos por dos hombres con aspecto de abogados. «¡Deteneos!», vociferó Rodolfo. «Este matrimonio es un fraude». Eduardo se colocó frente a Isabela, protegiéndola. «Llegas tarde, tío. Ya estamos casados». «Casados bajo pretensiones falsas». Uno de los abogados agitó unos papeles. «Tenemos evidencia de un contrato comercial entre vosotros, un acuerdo que estipula pago por servicios matrimoniales. Eso invalida cualquier matrimonio bajo la ley española». Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo habían conseguido el contrato? Eduardo, sin embargo, solo sonrió. Una sonrisa fría, calculada, absolutamente letal. ¿Evidencia? ¡Qué interesante! Porque yo también tengo evidencia. Chasqueó los dedos y don Cristóbal sacó un folder voluminoso. Evidencia de que tú, Rodolfo, malversaste fondos de las propiedades familiares durante años. Y tú, Esteban, falsificaste la firma de mi padre en varios documentos legales. Los rostros de ambos tíos se pusieron pálidos. «Estás mintiendo». «¿Lo estoy?» Eduardo caminó hacia ellos con pasos medidos. «Pasé 15 años construyendo una reputación como el mejor abogado de España. ¿De verdad creéis que no investigué cada transacción sospechosa, cada documento cuestionable de las propiedades familiares? Tengo suficiente evidencia para mandaros a ambos a prisión por 20 años. Esto es extorsión. Esto es justicia». Eduardo se detuvo frente a ellos. «Pero os haré una oferta generosa. Aceptáis este matrimonio, retiráis cualquier demanda, y yo olvido convenientemente lo que descubrí. Rechazáis, y mañana presento cargos criminales contra ambos». Hubo un largo silencio. Isabela vio cómo los tíos intercambiaban miradas de pánico. «¿Y la herencia?», preguntó Esteban finalmente, derrotado. «Recibiréis lo que mi padre estipuló en su testamento si yo no me casaba.
Vuestra parte del 20%. Nada más. Eduardo cruzó los brazos. ¿Aceptáis o llamo a los alguaciles? Rodolfo apretó los puños, pero finalmente asintió. Aceptamos. Excelente. Eduardo les dedicó una sonrisa sin humor. Ahora salid de esta capilla antes de que cambie de opinión. Los 4 hombres se retiraron como perros con la cola entre las patas. Cuando la puerta se cerró, Isabela finalmente respiró. ¿De verdad tenías evidencia de sus crímenes? Eduardo se giró hacia ella, los ojos brillantes. Cada palabra era verdad, pero hay algo más que deberían haber investigado mejor antes de acusarme de casarme por dinero. ¿Qué? Eduardo tomó su mano, besando la alianza de oro que ahora llevaba. Que yo tengo mi propia fortuna. Lo que mi madre me dejó en fideicomiso cuando tenía 18 años, lo invertí en empresas tecnológicas, ferrocarriles, bancos. A los 25 tenía mi primer $1.000.000. A los 30, 10 millones. Hoy, sonrió, tengo aproximadamente 80 millones de reales en activos propios. Isabela se tambaleó. Carmen jadeó. 80 millones. Nunca necesité la herencia de mi padre, Bella. La quería porque representa algo, la oportunidad de transformar su legado de egoísmo en algo mejor. Pero el dinero en sí es irrelevante. La acercó. Te casaste conmigo creyendo que era por un acuerdo comercial, pero la verdad es que yo soy quien está recibiendo el mejor trato, porque conseguí a la única mujer que me amó antes de saber quién era, qué tenía o qué podía ofrecerle. Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de Isabela. Idiota arrogante. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitaba saber que me elegías a mí, no a mi fortuna. La besó suavemente. Y ahora lo sé. Carmen tosió discretamente. Creo que el notario y yo deberíamos retirarnos, dejar a los recién casados solos. Eduardo sonrió contra los labios de Isabela. Una idea excelente. La habitación del hotel que Eduardo había reservado era lujosa, pero no ostentosa. Ventanas que daban a los jardines de Sevilla. Una cama enorme con dosel. Velas encendidas creando una luz suave y romántica. Isabela estaba de pie junto a la ventana cuando Eduardo entró, habiendo cambiado su ropa formal por algo más cómodo. Se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. «Mi esposa», murmuró contra su cuello. «Suena perfecto». Isabela se giró entre sus brazos. «Aún no puedo creerlo. Estamos casados. De verdad, de verdad». Eduardo deslizó sus manos por su espalda. «Y ahora, si me lo permites, me gustaría pasar el resto de la noche demostrándole a mi esposa exactamente cuánto la deseo». Isabela sonrió, sintiendo ese calor familiar expandiéndose por su vientre. Solo deseo, amor, adoración. La besó entre cada palabra. Devoción absoluta e irrevocable. La llevó a la cama, depositándola suavemente sobre las sábanas de seda. Esta vez fue diferente de aquella primera noche en Valdemar. Esta vez no había dudas, ni contratos, ni plazos. Solo ellos dos, marido y mujer, explorándose con una intimidad que iba más allá de lo físico. Eduardo se tomó su tiempo desvistiéndola, memorizando cada centímetro de piel con besos y caricias que la hicieron temblar. Cuando finalmente se hundió en ella, Isabela sintió como si 2 piezas separadas finalmente encajaran en su lugar. «Te amo», susurró Eduardo mientras se movía dentro de ella, sus ojos verdes fijos en los suyos. «Te he amado desde que tenías 10 años. Te amaré hasta mi último aliento. Te amo», respondió Isabela arqueándose contra él. «Siempre te he amado, incluso cuando te odiaba». Eduardo rió, el sonido vibrando a través de ambos. «Mi bella, mi esposa, mi marquesa». La hizo alcanzar el cielo 1, 2, 3 veces antes de permitirse su propia liberación. Y cuando finalmente colapsaron juntos, enredados en sábanas y en los brazos del otro, Isabela supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. «Chasi y Moscanidas». 2 semanas después, sentados en el estudio de la hacienda renovada, Isabela leyó el periódico con una sonrisa. «Escucha esto. El marqués de Valdemar y su sorprendente esposa han causado revuelo en la sociedad sevillana. Fuentes cercanas informan que el matrimonio, inicialmente cuestionado por la familia Montalbán, ha demostrado ser auténtico. La nueva marquesa, antigua institutriz,
Se ha ganado el respeto de muchos por su inteligencia y gracia, mientras que el marqués se ha mostrado inequívocamente devoto. Eduardo le quitó el periódico y lo arrojó al fuego. Al diablo la sociedad. La atrajo hacia su regazo. ¿Qué me importa lo que piensen? Isabela rió acomodándose contra su pecho. Ayer os importaba bastante cuando amenazasteis con demandar a ese periodista que insinuó que me casé por dinero. Ese imbécil merecía algo peor que una demanda. Eduardo besó su cuello. Nadie insulta a mi esposa. Vuestro lado protector es simultáneamente encantador y alarmante. Entonces estoy haciendo bien mi trabajo como esposo. Sus manos comenzaron a desabrochar su vestido. Hablando de mis deberes maritales, Eduardo, Isabela rió. Es media tarde. Y ya había expuesto su hombro, besándolo con devoción. Somos recién casados. Tenemos una reputación que mantener. Nuestra reputación ya es bastante escandalosa, gracias. Entonces hagámosla más escandalosa. La levantó en brazos, ignorando sus protestas risueñas, y caminó hacia el dormitorio. Marquesa, necesito recordarte por qué te casaste conmigo. Ah, sí. Creí que era por vuestro encanto y modestia. Eduardo la depositó sobre la cama, cubriéndola con su cuerpo. Era por mi irresistible atractivo y mi talento para hacerte gritar mi nombre. Isabela rió, atrayéndolo hacia abajo para un beso. Arrogante. Tuyo, corrigió él, sus ojos verdes ardiendo con amor e intención. Completamente, irrevocablemente tuyo. Y mientras el sol de la tarde bañaba la habitación en tonos dorados, Eduardo de Montalbán cumplió su promesa de recordarle a su esposa exactamente por qué lo había elegido. No por sus títulos, no por su fortuna, sino por el hombre que era, el niño que la había amado cuando nadie más lo hacía, el hombre que había vuelto a buscarla, el esposo que la adoraba con cada aliento. Y mientras Isabela gritaba su nombre, exactamente como él había prometido, supo que esta era la historia que quería vivir. No un cuento de hadas, sino algo mejor, una historia real, construida sobre segundas oportunidades, y un amor lo suficientemente fuerte como para sobrevivir 15 años de separación. El contrato de 6 meses permanecía guardado en algún cajón olvidado, porque este matrimonio no tenía fecha de expiración. Este era para siempre.